Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Entonces yo les digo, levántense todas ustedes porque les tengo una sorpresa, jejeje. ¿A qué no? Confundida, espera, ¿de qué sorpresa nos estás hablando? O sea, acabamos de ver morir a nuestro compañero, Koneko, mirando a Akeno, luego a la pantalla, ¿y qué vamos a ver? O sea, acabamos de ver, bueno, como dijo Akeno, Kiba. Mientras se acomoda, bueno, vamos a ver qué tienes ahora. O sea, ya vimos que no duró mucho en ese mundo y me siento mal, o sea. Rías, mirando al suelo, sí, pero ¿qué más se puede hacer? El destino lo tiene marcado, cada uno. Bueno, si siguen así no podrán con esta noticia, así que prepárense y lo veremos. Entonces todos empiezan a sentarse en las sillas. Bien, mocoso, te propongo un muy buen trato. Si digo extensión, me dejarás salir por un buen rato. A cambio te devolveré a la vida, olvidarás el pacto y no haré daño a nadie en ese tiempo. Ambos salimos ganando. Rías, levantando la mirada al ver a Issei todavía vivo. Espera, ¿qué? ¿Cómo puede seguir vivo sin corazón? O sea, ¿qué pasó ahí? Koneko, comiendo dulces y señalando la pantalla, y lo más importante, ¿por qué está desnudo? Kiba, riendo suavemente, vaya, sí que nos asustó este hombre, Dios mío. Entonces Issei sigue vivo gracias al pacto con Sukuna, por cierto. Entonces es robada la palabra por Akeno. Akeno, mientras señalaba, ¿nos podrías decir cuál fue ese trato? Explicando, tras quedarse sin corazón, Itadori muere. Su conciencia despierta en un lugar extraño. El dominio interno de Sukuna, un espacio con esqueletos y un trono. Sukuna está ahí, esperándolo. El trato que propone Sukuna. Sukuna le dice a Itadori que puede revivirlo, pero solo si acepta un pacto vinculante. Las condiciones del trato son: Sukuna revivirá a Itadori. Cuando Sukuna diga la palabra clave en Chain o encadenar, tomará control del cuerpo durante un minuto. Itadori no podrá resistirse. Durante ese minuto, Sukuna no matará ni herirá a nadie. Itadori olvidará por completo este pacto. A cambio, Itadori vuelve a la vida. Sukuna obtiene una oportunidad futura. Rías. Un trato vinculante es muy extraño eso, pero al menos está de vuelta con vida, mientras ríe suavemente. Kiba. Al menos no le hará daño a sus acompañantes, jejeje. Que conocen a miembros del Jujutsu Tokyo. Itadori entrena para controlar su energía maldita aguantándose al oso. Una nueva maldición de clase especial que es capaz de hablar y es muy peligroso. Su poder es brutal, arde como un volcán y le prende la cabeza a Gojo. Y es que no, el poder de su explosión no causa ningún dolor. Hay un pequeño infinito entre los ¿Qué dos? ¿Crees que pasará si tocas el vacío? Convergencia, divergencia, lo verá un estudiante mío. Akeno, riendo divertidamente, vaya, ese oso de peluche no le dio ni un respiro, riendo suavemente. Koneko, acompañando a Akeno, sí, riendo, eso le pasa por distraerse. Creo que ese peluche pega demasiado duro. Kiba, mirando la pelea de Gojo con la maldición, vaya, este sujeto, que es el profesor, mira, prácticamente lo tiene de hijo a esa maldición. No lo toca. Por cierto, ¿por qué no lo puede tocar? Explicando, el infinito crea una distancia infinita entre Gojo y cualquier cosa que intente tocarlo. No es un escudo, no repele, simplemente hace que el ataque nunca llegue. Cuanto más se acerca algo a Gojo, más lento se vuelve, hasta detenerse por completo antes de tocarlo. Es como el ejemplo clásico. Caminar hacia un punto dividiendo la distancia a la mitad infinitamente. Nunca llegas. Rías. El infierno, mientras ve la pantalla, qué habilidad tan increíble, eso serviría demasiado increíble. Esencia de dominio de la montaña de hierro. Mis rituales darán mientras que estén aquí dentro. La forma de contrarrestar extensión de dominio. Vacío infinito. Cuando tienes todo no haces nada. Mientras te decapito. Dime cuál es tu tipo de mujer. Si no lo entiendes pierdes al instante. Todo es de la escuela de
Kioto, pero también tenemos fuertes estudiantes. Mientras tanto no existen arrogantes, son personas que no merecen ser alguien. Y en un segundo sus cuerpos mutan y se vuelven horripilantes. El chico quiere... Entonces todos quedan callados al ver cómo un sujeto transforma a 3 matones que habían molestado a un chico. Koneko. Diablos, pero ese sujeto se la tomó literalmente. Por cierto, ¿quién es ese sujeto? Akeno. Mirando a la pantalla, mientras recuerda el espacio de dominio de Gojo, vaya, sí era hermoso. Kiba. Mirándome, bueno, aquí hay que explicar quién es ese sujeto, claro. Así que ¿nos podrías explicar quién es ese sujeto? Ya sabemos que Gojo es el más macho, riendo suavemente. Yo. Levantándome para explicar, Maito es una maldición de grado especial nacida del odio y el miedo de los humanos hacia otros humanos. No proviene de desastres naturales como Hogo, fuego, o Anami, bosques, sino de algo mucho más íntimo y cruel. La violencia humana. Su filosofía. Maito cree que los humanos y las maldiciones no son diferentes. La vida no tiene valor intrínseco. Todo se reduce a instinto y diversión. Para él, matar, deformar o experimentar con personas es jugar. Rías. Asombrada, espera, ¿una maldición de grado especial? Esto es verdad, parece muy diferente a las anteriores que eran especiales. O sea, parece más humano. Akeno. Mirando a Rías, de pronto solo en la apariencia. Ese poder. Conocen a Nanami, van a investigar. Quizás no sea su sensei, pero varias cosas le va a enseñar. Es de primera clase, todos tienen un punto débil, él fácil lo puede observar. Su cuchilla sin filo acierta un golpe crítico y lo logra despedazar. Un puño divergente hace esto, el poder que concentra el golpe se hace doble, un efecto retraso. Y antes de poder rematarlos, se da cuenta de que son humanos. No lo fueron antes, aquí los transformó una maldición de la zona. Esas que nacen de un miedo colectivo, como los volcanes leyendas, como las personas. Yuji tiene la... Kiba. Mirando confundido, ¿una maldición que nace del miedo colectivo? ¿Así nacen las especiales o algo así? Porque podría ser verdad. Akeno. Mirando a Maito, diablos, qué desagradable esa mirada de maníaco, pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Kiba. Mirando a Nanami, vaya, este sujeto se ve rudo. O sea, te agarra del pelo y te desbarata, jejeje. Y su espada es de primera clase. Dijo que él era de rango, por cierto, ¿cómo se dividen los rangos en esa academia de hechiceros? Yo. Explicando, no todas las maldiciones especiales nacen igual. Las maldiciones comunes surgen de emociones humanas dispersas. Miedo, rencor, tristeza cotidiana. Pero las maldiciones de grado especial nacen cuando una emoción humana es masiva, muchas personas sienten lo mismo, profunda, un miedo muy arraigado, constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Hogo nace del miedo a los volcanes y al fuego. Anami del temor a la destrucción de la naturaleza. Maito, en cambio, nace del miedo y el odio entre humanos. Por eso Maito es tan peligroso. No representa un desastre natural, representa lo peor del ser humano. Rangos de hechicero Jujutsu de más bajo a más alto. Hechicero de grado 4 nivel principiante. Puede enfrentarse a maldiciones de grado 4 riesgo alto si enfrenta algo superior. Ejemplo. Estudiantes al inicio de la serie hechicero de grado 3 ya domina energía maldita. Puede exorcizar maldiciones menores. Aún vulnerable ante enemigos fuertes. Hechicero de grado 2 hechicero competente. Puede proteger civiles en zonas peligrosas. Estudiantes avanzados alcanzan este nivel. Hechicero de grado 1 élite del mundo Jujutsu. Puede enfrentar casi cualquier maldición. Alta tasa de supervivencia. Son líderes en misiones. Ejemplos. Nanami Kento. Mei Mei hechicero de grado especial casos anormales. Su poder rompe el sistema de rangos, no se pueden medir con reglas normales. Ejemplos. Satoru Gojo. Yuta Okotsu. Koneko. Mirando la pantalla, así que ese Nanami es de grado 1 y Gojo es especial, o sea, Issei está con los más fuertes entonces. Misión de descubrir si Junpei pudo ser culpable, pero lo descarta muy rápido, es un chico amable, nada despreciable. Por primera vez llevo un amigo a casa, nunca se había reído así antes. Sin embargo, esa felicidad se marcharía más tarde. Odio trabajar horas extras al día, así que quiero acabar esto rápido. Su guardián es obstáculo, no puede permitirme dejar esta cosa viva. Si te pregunto qué fue primero, el alma o el cuerpo, ¿qué me dirías? El alma y yo la puedo moldear. Mutación pasiva. Como tú quieres acabar esto pronto, te ayudaré así que no te hagas más el tonto. Soy yo quien te moldeará pies a hombros o no. Si toco tu alma te remonto, Lo confronto escudando mi alma, ahora ya se hizo tarde, ven y te derroto. Toma la forma que quieras, ninguno es problema si estás bajo tantos escombros. Kiba. Mirando la pantalla con enojo, espera un segundo. ¿Por qué ese chico tuvo tan mala suerte? Lleva a Itadori a su casa y justo aparecen maldiciones que matan a su familia, ¿pero qué carajos? Koneko. Mirando a Maito con rabia, seguro fue ese desgraciado. Desde el principio estaba buscando a ese chico. Akeno. Observando la pelea con atención, Nanami es fuerte, pero también muy inteligente. Adivinó el poder de esa maldición solo con verla y está protegiendo su alma.
Esta pelea es pura estrategia. Rías. Inclinándose hacia adelante en su asiento, esto es muy intenso, por cierto, ¿a dónde se fue Issei? Fuerza tan interesante fue esa. Ya le di un culpable, ahora mostrarás su naturaleza. De tu verdad vas a morir ahora tú primero. Y no te entrometas en mi camino, hechicero. Tendré que dar mi puño más fuerte a la medusa. Solo quiero hablar pero él se rehúsa. Ahora quiero mi venganza, que las personas tienen corazón es una excusa. Es una mentira, significaría que alguien con corazón maldijo a mi madre. Pero también hay gente buena dispuesta a ayudar con un corazón grande. Llega esa maldición, lo deforma en un instante. Sukuna, reviértelo por favor. Solo procede a negarse. Lo siento, fui incapaz de salvarte. No pude proteger a nadie, pero a ti voy a matarte. Kiba, mirando la pantalla con un poco de miedo, vaya, nunca había visto a Issei así de enojado. Por Dios, siento que me lo dijo a mí. ¡Qué miedo! ¿A qué no? Observando la pantalla con seriedad, sí, da miedo. Parece que lo dice muy en serio. Pero hay algo muy importante que quiero saber. Koneko, mirando a Akeno, ¿por qué Sukuna no ayudó al chico cuando Itadori se lo pidió? Yo, explicando con calma, Sukuna no salva a nadie que no le interese. El chico ya estaba condenado. Su alma había sido alterada por la transfiguración ociosa, y eso no es una herida, es una distorsión del alma. Para Sukuna no había nada que arreglar, ni ninguna razón para hacerlo. Pero hay algo más importante. Yo, continuando, Sukuna no es un héroe. No siente compasión. No ayuda por pena. No protege inocentes. Salvar al chico no le daba ningún beneficio. Koneko, mirando la pantalla con molestia, entonces no lo ayudó porque no había beneficios. ¡Qué maldición tan horrible! Hacer daño, Majito no sabe buscar a distancia. Quiere que Sukuna salga en el contrato mientras que recibe unas cuantas. Con unas grandes pues no alcanza. Ser miserable, te atreves a tocar mi alma. Dejaré pasar por esta vez. Cambiaré tu forma. ¡Sé que te encanta! ¡Vamos, cambia! ¡Sin cambiar! ¡Te volveré pedazos! Justo a tiempo yo no le podía hacer daño, pero Itadori se lo hizo. Puede seguir, vamos a ir a atacarlo. Romperé su guardia sin darle descanso. Él no quiere matarte, eso nos beneficia. Nos exorcizaremos ya mismo. Aprende a sus movimientos a verle. Gigi podré matarlo de golpe fuerte. El que lo entretiene con humanos modificándose aunque duda hacerlo debe. Ya no sé, contiene Akeno, riendo suavemente. Vaya, ese Sukuna sí que se molestó cuando tocaron el alma de Itadori. Eso tiene algo inusual. Kiba, pensando un rato, espera un segundo, o sea, Itadori y Sukuna comparten la misma alma o algo así. Koneko, mirando a Kiba, esa es una muy buena pregunta. Porque si tocaron el alma de Itadori y Sukuna no lo permitió, entonces quiere decir que también tocaron la suya. Yo, explicando, Sukuna no permitió que Mahito tocara el alma de Itadori porque eso invadía directamente su territorio y cruzaba una línea que Sukuna no tolera. La razón principal es esta. El alma de Itadori no está sola. Dentro del cuerpo de Itadori habitan dos almas. La de Itadori y la de Ryomen Sukuna. Cuando Mahito usa la transfiguración ociosa, él toca el alma. Al intentar tocar la de Itadori, inevitablemente rozó la de Sukuna. Y eso fue un error fatal. Koneko, mirando la pantalla, sí, es lo mismo que dije yo. O sea, si el alma de Itadori resulta dañada, la de Sukuna también se ve afectada, bueno, eso beneficia bastante al pervertido en esta pelea. Kiba, mirando a Koneko, esa fue la mejor deducción que pudiste haber hecho, Koneko. No se mueve, no le dan el tiempo, ¿sabe qué sucede? Es una fuente de inspiración para él. Capaz de entender que se siente la muerte. Extensión de dominio, encarnación de la perfección. En la palma de mi mano, tu alma y tu corazón. Itadori entró, así que su alma tocó de nuevo. Y Sukuna no es de los que da una segunda opción. Akeno, mirando la pantalla. Vaya, Sukuna no perdona ni una sola. Mira eso, apenas entró y ya lo mandó por una alcantarilla. Koneko, levantándose de la silla mientras sacaba una soda y bebía, esto es increíble. O sea, Issei todavía sigue vivo gracias a Nanami, que no dejó que lo tocaran, y también a Sukuna, que no permitió que lo deformaran, aunque haya sido por su propio beneficio. Kiba, mirando la pantalla, Issei tiene muchísima suerte. O sea, tener a la maldición más fuerte dentro de su cuerpo, eso ya lo hace alguien muy fuerte. Yo, levantándome, bueno, vayan a descansar, porque el próximo video será aún más entretenido, jeje. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Dejen su like y suscríbanse para más. Hasta el próximo video, adiós.